Buenos días, iglesia. Le damos gracias a Dios que estamos aquí juntos esta mañana para poder aprender y crecer en nuestra fe. Si tienen sus Biblias, ábranlas a Mateo capítulo 5. Estamos continuando nuestra serie que se llama Venga tu reino, donde estamos viendo las primeras 12 versículos del capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas. Y hoy en particular solamente vamos a ver el versículo 4 de las bienaventuranzas. Pero antes de eso, déjame introduzco. Mi nombre es Brenton Smith, nacido en Guatemala, criado en México, radicando en Chicago, y aquí estoy con mi esposa y también tengo 6 niños. Y qué gozo es tener a 6 niños. Pero Dios nos ha dado una bendición grandísima de estar partes de aquí una iglesia en el parte norte de la ciudad de Chicago. Y lo que me interesa, lo que me gusta tanto de esta iglesia, es que es una iglesia que vive con una misión. Y la misión es esta: conocerle a Dios y hacerle conocido. Tenemos que tener las dos partes de esa frase. Tenemos que conocerlo a Dios a través de leer su palabra, a través de orar, a través de buscarlo. Pero también hay que hacerle conocido. Que no importa dónde vivamos, no importa dónde estés viendo esto, que como hijo o hija de Jesús, del Señor, tienes la responsabilidad también de hacerlo conocido. Es compartir tu fe. Compartir tu fe con tus compañeros de la escuela, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu familia. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos impulsa a hacer algo, empezamos a ver una cosecha increíble. Entonces les quiero animar que conozcan a Dios y que lo hagan conocer también. Muy bien. Pasamos a Mateo capítulo 5 y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Mientras que lo buscan, quiero darles algunas cosas de estos bienaventuranzas. Los primeros 4 de estas bienaventuranzas hablan de nuestra relación con Dios, y los segundos 4 hablan de nuestra relación o amistad con la gente alrededor de nosotros. Busquen, vean las bienaventuranzas en sus Biblias. Las primeras 4 reflejan nuestra relación con Dios y las otras con la gente alrededor. Cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más grande?, Él dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Pero el segundo es como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vemos ese tipo de división, ¿verdad? Vemos que está hablando de nuestra relación con Dios y también al prójimo. Bueno, y con eso entramos a Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Y si no tiene una Biblia, vamos a poner el texto ahí en pantalla para usted. Muy bien, aquí está. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por mi causa. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Hoy vamos a ver el versículo 4, y esto es lo que nos dice el versículo 4.
Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. En estos días tenemos que ser recordados de esta verdad. Al momento que estoy grabando esto, ya han muerto más de 230 gente al nivel mundial por el coronavirus. A nivel de Estados Unidos, casi 62,000 gente han muerto. Y cada persona que murió tiene un nombre, tiene una familia. Cada persona que ha muerto era un hermano, una hermana, una mamá, un papá, un abuelo, una abuela, un hijo, una hija. Cada uno tiene un nombre, no son un número. Tienen un nombre. Y cuando vengo a ver estas fotos que estaba buscando rápidamente de cómo la gente está haciendo este tiempo de entierro, me puse a dar cuenta que ahora los que están llorando solos. ¿Quién los consuela? ¿Quién pone su brazo alrededor de ellos? ¿Cómo está la comunidad llegando a ellos en una manera muy práctica? Y vemos a través de las fotos que muchos lloran solos. Tenemos que recordar las palabras de Jesús en particular en este tiempo. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta mañana vamos a hacer 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes son bienaventurados? La segunda pregunta, ¿por qué lloramos? Y la tercera pregunta, ¿cómo somos bienaventurados? Pero antes de hacer las respuestas, vamos a orar. Dios, te invitamos en este momento. Pedimos que el Espíritu Santo esté rodeándonos, que esté dentro de nosotros, animándonos a conocer bien tu palabra, que podamos crecer como hombres y mujeres, como jóvenes y niños, que podamos crecer a entender lo que tú quieres de nosotros. Señor, pido que tu palabra sea abierta de una manera muy clara para nosotros. Pido, Señor, que nos des la fortaleza y nos des ánimo, que podamos llegar a ti en una manera como nunca hemos llegado antes. Señor, pido que tu Espíritu está haciendo algo increíble en nuestras vidas hoy. En tu nombre, Señor, pido todo esto. Amén. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quiénes son los bienaventurados? Tenemos que poner pausa porque si pasamos muy rápido, sabemos lo que dice, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Pero en realidad muchas veces nos ponemos a pensar lo opuesto. Decimos, bienaventurados los que no tienen razón por la cual llorar. Pero aquí nos dice totalmente lo opuesto. Que en realidad los que lloran son aventurados. Son los que Dios ha dado su amor, es el que Dios ha sonreído. Pero no es así como nosotros vemos a la demás gente, ¿verdad? Pensamos que si lloras, eres débil. ¿Ustedes sabían que Jesús lloró varias veces en su ministerio? Causa tenemos tan siquiera 2 veces donde Jesús lloró cuando llegó a Jerusalén y estaba viendo a Jerusalén y él lloró por la gente que estaban ahí, pero también lloró cuando fue al entierro de unos de sus amigos. Jesús lloró, Jesús sintió. Entonces para nosotros pensar que no es hombre el que llora, no, Jesús mismo, el hombre más hombre, lloró. Me pongo a pensar, ¿por qué no lloramos? Y muchas veces porque pensamos que es una forma de ser débil. O tal vez no lloramos porque nos da miedo lo que trae atrás de esos llantos, ¿verdad?
no queremos ir más abajo. Entonces mejor me distraigo, mejor corro. Pero también a veces no lloramos porque queremos arreglar las cosas. Como hombre es mi manera más natural. Lo tengo que arreglar. Si veo a mi esposa llorar, yo lo quiero arreglar. Si veo a mis niños llorar, yo lo quiero arreglar. Y si yo quiero llorar, me arreglo para que no llore. Así somos, ¿verdad? Pero si no podemos arreglarlo, a veces simplemente pasamos la vida como si no existiera. Nos hacemos como, nos distraemos con tantas cosas. Pero también yo creo que no lloramos porque queremos olvidarnos lo más rápido posible de las cosas que son difíciles en nuestras vidas. Si lo puedo olvidar, si puedo empezar a hacer otras cosas en mi vida, puedo regresar al trabajo, puedo trabajar muchas horas, que me meto al fútbol, que me meto al golf, cualquier cosa, al tenis, cualquier cosa. Nos metemos y nos metemos y nos distraemos para no sentir el dolor. Pero últimamente, la razón por la cual no lloramos es porque no pensamos que tenemos una razón por la cual llorar. En Lucas 18 tenemos ahí una historia de dos hombres. Un hombre era un recaudador de impuestos y el otro era un fariseo. Y vemos que el fariseo, cuando llegó a orar ante Dios, él no pensaba que no tenía ninguna razón por la cual llorar. Y esto es lo que dice en Lucas 18, versículos 11. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y vemos que él no lloraba porque no pensaba que tenía la razón por la cual llorar. Pero todos tenemos las razones por la cual llorar. Incluso esta palabra de llorar no es simplemente por las circunstancias por las cuales estamos pasando, sino también es un llorar porque tenemos un espíritu quebrantado, que tenemos deficiencias espirituales, que yo lloro porque reconozco que no puedo llegar a Dios. Entonces la segunda pregunta que tenemos es, ¿por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? Bueno, muchas veces lloramos porque nos damos cuenta que tenemos un problema, ¿verdad? Continuando con la historia de Lucas 18, versículo 13, dice, y esto es del recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar la vista o los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Cuando vemos a quién estamos orando y quién somos nosotros, nos damos cuenta que las únicas palabras que pueden salir de nuestras bocas son, ten piedad de mí, soy pecador. Es lo único que puede salir de nuestras bocas, en humildad. La Biblia dice que solamente un hombre regresó justificado a su casa, y eso era el hombre, el recaudador de impuestos. Reconocemos que tenemos un problema y el problema se llama el pecado, y es por eso que lloramos. Pero también lloramos porque el pecado duele. El pecado duele. El pecado duele. Pero desafortunadamente, bastantes veces, cuando vemos pecado, no dejamos que nos duela. Por ejemplo, en estos días, me imagino en varias partes del mundo, pero aquí en Chicago en particular, mucha gente que no está trabajando, tal vez usted,
Se ha dedicado mucho tiempo a ver programas en la televisión. Muchas de esas programas no son malas en sí, pero a veces hay programas, como uno de los programas más grandes en Netflix en este tiempo, y es el programa El Rey de los Tigres. El Rey de los Tigres. Y en ese programa simplemente están hablando del sexo, están hablando de alguien que quiere matar a alguien, la ira, todo tipo de cosa se encuentra en este show. ¿Y sabes qué? Preferimos que nos entretenga en vez de que seamos quebrantados por este pecado. Y hay bastantes shows, ¿verdad? Algunas telenovelas nos entretiene, nos hace pasar el tiempo, pero si nos ponemos a pensar de las cosas que están tratando, nos debe de romper el corazón, porque esas son las realidades para mucha gente, y esa realidad es el pecado. Pero no nos quebranta, preferimos que nos entretenga el pecado. Pero en realidad el pecado duele. Me duele a mí. Cada vez que he pecado he buscado cómo me ha dolido a mí mismo. Pero también le duele a los que amamos más. A los que están más cerca de nosotros también les duele. Por ejemplo, podemos ponernos a pensar de un tiempo en nuestras vidas cuando pensamos que nadie conocía, nadie sabía nada. Pero de repente empezamos a ver cómo está arruinando nuestras vidas, está arruinando nuestras familias. El pecado duele, nos duele a nosotros, a los que amamos, pero también el pecado duele a los que no conocemos. En particular estoy pensando de algunas cosas muy presentes en cualquier cultura, pero aquí en Estados Unidos en particular, es la cuestión del racismo. Muchas veces pienso que el racismo simplemente va brincando de gente a gente, de gente a gente. Por ejemplo, hay tiempos cuando los hispanos han sido hablado pobre de ellos, o también los afroamericanos donde hay racismo. Pero más recientemente hay un racismo contra la gente china aquí en Estados Unidos. Y no podemos dejar que el racismo sea algo natural o normal para nosotros. Pero porque vemos que es malo y que es pecado, tenemos que ser quebrantados por eso y hacer lo que podamos para animar a todos nuestros hermanos, no importa de dónde sea, de dónde provengan. Muchas veces me da miedo que confundimos el pecado en sí, o que alguien sabe del pecado, que hemos sido confrontados con algo en nuestras vidas. Por ejemplo, esta semana pasada, con los niños en la casa, muchas cosas han estado pasando. Pero una de estas, mi hija, la menor de 4 años, después de estar ahí en su cama por la tarde, salió de su cama y llegó y tenía sus manos atrás de ella. Y le pregunté, ¿qué tienes atrás de tu espalda? Y sacó la mano y dice, nada. Dije, ¿y qué está en la otra mano? Y como muy astuta, puso su mano atrás y alzó esta y dice, nada. Y de repente veo en sus ojos y su cara baja y me dice, papá, lo rompí. ¿Sabes qué? Ella no me tenía que decir eso. Yo nunca me hubiera dado cuenta. No era algo importante en mi vida. Pero aquí está la cosa. Ella estaba quebrantada porque había hecho algo que pensó que iba a ser muy malo para mí. Pero ella no estaba quebrantada porque yo conocía, sino porque ella sabía que me había dolido de una manera. Y es así cuando estamos viviendo, que tenemos miedo más que conozca la gente, más que sepan de qué es el pecado en sí. David fue confrontado por el profeta Natán en 2 de Samuel capítulo 12, después de que David estaba con Bathsheba. Y en esto llega Natanael y le dice una historia, y cuando les acabar la historia, David le dijo esto:
David dijo, he pecado contra el Señor. Él no tenía miedo que Natán sabía, él no tenía miedo que iba a conocer todo el reino de Israel, él no tenía miedo, él solamente tenía en mente a quién había realmente dolido con su pecado. Y eso era a Dios. A Dios. Solamente contra el Señor he pecado. Solamente contra el Señor he pecado. Tenemos que doler bien. El duelo. Y quiero darles unos principios de cómo doler bien en el dolor de que pasamos, espiritualmente, pero también normal en la vida, ¿verdad? El duelo. El duelo lleva tiempo. No podemos imaginar que solamente rápido vamos a componernos, sino va a tomar tiempo en nuestras vidas. Tenemos que darle tiempo. No basta solamente una media hora decir, no, ya estoy bien. A veces necesitamos días y semanas y meses para poder doler bien. O también el duelo nos lleva debajo de la superficie. Es lo importante, que si nosotros simplemente pasáramos por el día sin solamente ver las cosas a la superficie y cuando algo sale que no nos gusta, lo apagamos y ya, y nos seguimos. Pero las cosas que abajo de la superficie hay algo que está creciendo y está creciendo con una fuerza. Y el duelo muchas veces nos lleva al corazón del problema. Entonces el duelo lleva debajo de la superficie. También el duelo conduce a la curación. Él tiene una curación para nosotros y el duelo nos lleva a eso. Decirlo de una manera un poquito diferente. El duelo hoy trae alegría mañana. Si no podemos doler hoy, mañana no veremos la alegría que tiene Dios para nosotros. Tenemos que pasar el tiempo necesario doliendo hoy para poder ver lo bello de mañana. Algunos de ustedes nunca han pasado por un tiempo así. Tal vez están un poquito tristes o han tenido el corazón roto, pero de realmente doler por el pecado en tu vida y por el pecado en la vida de los demás, por el pecado en nuestra sociedad y cultura. No hemos pasado ni 5 minutos haciendo eso. Quiero animarles. Tenemos bastante tiempo en nuestras manos, ¿verdad? En estos días. Úsanlo para doler bien. Muy bien, la tercera pregunta que tenemos es esta. ¿Cómo somos bienaventurados? ¿Cómo somos bienaventurados? En realidad es una paradoja, porque dice que bienaventurados son los que lloran. Realmente felices son los que lloran. Es tomando dos frases que no se llevan, pero en realidad cuando lo vemos más al fondo realmente nos da la vista a una verdad más fuerte. Bienaventurados, felices son los que lloran. ¿Por qué? Porque encontrarán el consuelo. La palabra consuelo se ha traducido por la palabra paracleto. Y algunos de ustedes reconocen esa palabra. La palabra paracleto es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, el ayudante, el consolador. Y aquí en esta parte también habla del consuelo que vamos a recibir. En el griego antiguo hablaban del paracleto, en el llamar, el acto de llamar el nombre de alguien a que se acerquen a ti. Haz de cuenta que alguien decía, Jaime, ven para acá. Estabas paracleteándolo, lo estabas llamando que lleguen a tu lado. Y conforme va el tiempo iba a significar un consuelo. Pongámonos a pensar, esto es lo que hace Dios hoy. Él nos llama y dice, ven para acá. Y lo hace a través del Espíritu Santo por el trabajo que ha hecho Jesús en la cruz. Y solamente en eso podemos encontrar la salvación. Que Dios nos ha llamado y nos ha traído a su lado. Nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha confortado. Pero también esta palabra tiene algo en el futuro, ¿verdad?
Porque no solamente es hoy en día, sino dice, y noten lo que dice, porque encontrarán. Porque es algo en el futuro. No ha pasado todavía. Nuestro consuelo pasa más allá de nuestra vida hoy en día. Entra a la eternidad. Va más allá de nuestros propios consuelos hoy en día tan simples, sino que nuestro consuelo nos lleva incompleto a encontrar solamente, totalmente, un día cuando nos encontramos con Dios. Y eso es lo que dice en Apocalipsis 21:4, dice: Él le sacará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existen más. Oh, esto es lo más emocionante de lo que estamos viendo, porque tenemos en mente algo tan perfecto, tan bonito, donde ya no hay muerte, pero solamente para aquellos que están en el reino de Dios. Solamente aquellos que son ciudadanos de ese reino. Esos son a los que llega este tipo de consuelo. Un consuelo que pasa esta vida, que entra a la vida que sigue para la eternidad en Dios. Hay una traducción de la Biblia que se llama El Mensaje. Y en esta traducción así traduce esta parte. Dice: eres bendecido cuando sientes que has perdido lo que más te importa. Solo entonces puedes ser abrazado por la persona que más te importa. Esto es verdad si perteneces al reino de Dios. Me hace pensar de que mucha gente, cuando llegaban a Jesús, había dos tipos de gente, ¿verdad? Llegaban los que estaban en serio, los discípulos, los que querían aprender, los que querían sentarse a los pies de Jesús. Pero también estaban las multitudes que llegaban y querían oír y querían ver lo que estaba haciendo Jesús, y que cuando les convenía se sentaban y estaban ahí, como el momento a comer, o en el momento cuando decía algo que les convenía. Pero en el momento que Jesús confrontaba algo en sus vidas, es en el momento que ellos desaparecían. ¿Quién eres tú? ¿Eres un discípulo de Jesús realmente queriendo aprender? ¿O eres parte de la multitud? Y aquí en el Sermón del Monte, Jesús está dándote una foto, una vista de qué es el reino, y te está invitando a que entres a su reino. Jesús dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. Yo les haré descansar. El dolor, llorando, es uno de esos bultos más duros de cargar. Y Jesús dice: no tienes que hacerlo solo. Yo lo hago contigo. Yo lo hago contigo. Vengan a mí. Vengan a mí. Él está llamando, Él te está llamando que vayas a Él. Él te está diciendo: ven a mí, porque yo te voy a dar descanso para tu alma, un descanso mejor de cualquier descanso que hayas visto en tu vida. En Hebreos dice que si usted oye su voz, no endurezcas tu corazón. En este momento no endurezcas tu corazón, sino oye lo que el Espíritu Santo está haciendo, que tú sigas a Jesús, que tú des tu vida a Él, para que realmente puedas encontrar un consuelo. El consuelo para tu alma, el consuelo que te va a dar una vida eterna, una vida con el Padre en los cielos por siempre. Y esa es la promesa que te da Dios. Esa es la promesa que te da Jesús. Cuando Él fue a la muerte, cuando Él fue a la cruz, Él se llevó encima todo tu dolor y te da toda su paz. Eso es lo maravilloso de las buenas nuevas de Jesucristo.
y te invita a ser parte de eso. Entonces ahorita me gustaría orar y simplemente para ti esta es una oración, reconocer quién eres ante Dios. Un hombre, una mujer que no puede ser consolada por sí misma, pero que necesita la consolación de Jesús y recibir ese consuelo. No hay nada mágico en las palabras, sino simplemente es que tú digas en tu corazón estas palabras. Y es lo que decimos. Y ora conmigo, donde quiera que estés. Jesús, reconozco que mi pecado es el llanto más grave de mi vida en este momento. Y que no puedo hacer nada para poderlo resolver. Que te necesito para que me traigas un consuelo increíble. Por favor, Jesús, encamíname en tus caminos para ver lo que es realmente vivir en tu reino. Perdóname y dame una nueva vida. Y lléname del Espíritu Santo. En tu nombre pido estas cosas, en el nombre de Jesucristo, el que murió en la cruz por mí. Amén. Si usted hizo esta oración, por favor, escríbame. Queremos darle algunas materiales. Porque en esto es no simplemente entrar, sino seguir creciendo en esta nueva fe que tiene. Por favor, escríbame. Me gustaría poder caminar con usted esta fase de su vida. También me gustaría conectarlo con una iglesia en su comunidad. Si está aquí en Chicago, me gustaría que sea parte de nuestra iglesia. Si está en otras partes del mundo, yo les ayudo a encontrar una iglesia buena en su vecindad. Tal vez usted ya es seguidor de Cristo, pero necesita esto para recordar que todavía hay cosas en su vida por las cuales no ha llorado como debe de llorar. Tomen este tiempo, lloren ante Dios, lloren un llanto que les va a traer gozo mañana. Vamos a orar para poder acabar esta mañana. Dios, te damos gracias que hemos podido estar juntos. Señor, pido que realmente podamos ser bendecidos a través de nuestro llanto. Que tú nos des un consuelo tan importante, un consuelo gigante, un consuelo que nos puede animar para poder seguir viviendo una vida completamente diferente, Señor. Pido que nos des tu Espíritu Santo, que viva en nosotros, que nos vaya instruyendo, que nos vaya educando, que nos vaya diciendo qué podemos y qué no debemos de hacer. Señor, pido que nos des eso. Señor, pido que la iglesia en estos días pueda subir a hacer algo increíble en el corazón de la gente, Señor. Pido que los líderes de las iglesias a través de todo el mundo no nos pongamos a pelear de quién tiene la iglesia más grande o quién tiene más habilidades para poder comunicar la verdad del evangelio. Señor, pido que los pastores puedan trabajar juntos para ver la iglesia continuar fuerte, Señor. Y pido por aquellos que te han recibido recién en esta época, que ellos puedan reencontrar realmente el consuelo que han buscado toda su vida a través de tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.